estamos en el estudio con la doctora Carolina Herrera, médico broncopulmonar, intensivista. Doctora, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Connie? Justamente usted me estaba contando cuando veíamos esa imagen que a usted le tocó vivir algo parecido. Ayer tuvimos la posibilidad de extubar al primer paciente de nuestra UCI después de casi 12, 14 días de intubación y ventilación mecánica por COVID. Así que un éxito y felicitaciones al equipo. Doctora, una de las preguntas que nos hacemos y que al parecer no está la respuesta clara es ¿cuándo va a ser el pic del coronavirus? Y complica porque sabemos que a medida que avance, ¿cierto?, el otoño, que nos acerquemos al invierno, vienen también los otros virus respiratorios. ¿Cuáles son o cuán complicado podría ser la situación del coronavirus? ¿Cómo se va a complicar eso? Pensando en la atención de los pacientes, si empiezan a aparecer estos virus que normalmente aparecen en el otoño y en el invierno. Yo te agradezco la invitación, pero las enfermedades respiratorias no se resumen solo a lo viral. Deberíamos decir, para empezar, que la tercera causa de muerte de los chilenos es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la cuarta las infecciones respiratorias. En Chile tenemos un promedio entre 6 y 10 días de hospitalización de los pacientes por enfermedades respiratorias en general, consumen una alta cantidad de recursos económicos y camas, y si nos vamos a lo bacteriológico e infeccioso, tenemos las neumonías por neumococo, que es bacteriano y que se trata con antibióticos. Claro. Eso, 22% de los pacientes que tienen neumonía. Y ahora llegamos a los virus. Entonces, cuando en este momento todo el mundo está preocupado por lo viral, quiero que nadie se olvide de que tenemos en este momento todas las otras causas históricas de enfermedades respiratorias y que deterioran, como al paciente que veíamos en la nota, cada vez más su condición pulmonar. Ahora, a tu pregunta, coronavirus más influenza que viene, ¿cierto? Y afortunadamente las medidas que se toman para evitar el coronavirus también disminuyen la posibilidad de enfermar de influenza. Ambas son enfermedades respiratorias que se transmiten por la vía aérea, por gotitas, por contacto, y que sus cuadros clínicos son bastante similares. Un cuadro respiratorio inespecífico, gran compromiso del estado general, fiebre y alta transmisibilidad. Sin embargo, el coronavirus es 10 veces más letal que la neumonía, que la influenza. Por lo tanto, la recomendación es vacunarse contra la influenza con la vacuna actualmente disponible, ponerse a la fila, intentarlo y mantenerse en la casa. Eso de ponerse en la fila es real, porque yo sé de gente que ha tratado, digamos, de conseguir la vacuna para la influenza y le han dicho que están agotados. Gente de grupo de riesgo, me refiero. Es que este año ha sido maravilloso porque las primeras semanas casi como que se logró la meta de vacunación, cosa que no se había logrado los años anteriores, así que ha sido realmente un aliciente para la autoridad sanitaria, que tiene que proporcionar más de estas vacunas. Ahora, de estos virus que usted dice y también de estas bacterias, ¿cierto? De las neumococo, influenza, eso existe. ¿Cuál es la más complicada para combinarse, pensando en el coronavirus, en la situación actual? Sincicial, estoy pensando. Claro. ¿Cuáles son esos virus que podrían complicar aún más el panorama en los centros asistenciales? Es que eso va a depender del paciente, porque siempre es la tríada, el ambiente, el paciente y el virus. Cuando una persona tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que vuelvo a repetir es el 16% de la población, recuerden que 33% aún fuma en este país, esas personas pueden tener un deterioro por neumococo, influenza, parainfluenza o cierto hemófilo. Pero si estamos hablando del grupo de los niños, los lactantes, a ellos sí les va a afectar más el virus sincicial respiratorio. Y la gran diferencia de ambos es que el virus sincicial respiratorio lo que hace es afectar la vía aérea, de manera que se produce lo que se llama verdaderamente un sincicio, que es una especie de jalea de la mucosa que cuesta mucho más tiempo recuperar y que produce bronquiolitis y produce un compromiso pulmonar mucho más severo que los otros virus en ellos. Ahora, pensando, doctora, finalmente en que lo que escuchábamos, que el pic del coronavirus podría venir a fines de abril, después el ministro dice que después puede venir un segundo pic en junio. Y cuando vemos que el problema de estos otros virus es que generen más atenciones en los centros asistenciales, porque la idea es, ojalá, tener todo disponible para atender a los enfermos de COVID-19. Entonces, en ese sentido, ¿qué sería lo más ventajoso? ¿Que este pic fuera antes? No, nosotros no siempre queremos siempre que no sea antes nada, que se ralentice, que se disminuya, ojalá. Claro, pero que más disminuya. centrado al invierno, ¿no es más complicado? Lo que pasa es que en los años anteriores
Y gracias a las campañas de vacunación antineumocócica y antigripal, se habían ido disminuyendo las hospitalizaciones y la incidencia de la enfermedad respiratoria. Realmente había sido un éxito. Y en este momento esta epidemia pilla a la humanidad entera sin ningún tipo de inmunidad, y por eso no es terrible que lleguemos a tener el 60% de contagiados, porque significa que va a haber una masa de personas con inmunidad suficiente para que no nos dé la enfermedad más grave. Claro, el tema es que no sea todos al mismo tiempo. Todos al mismo tiempo y que coexistan, pero no hay cómo manipular eso. De verdad que no se puede. Lo que tenemos que hacer es entender que si ya el año pasado y todos los años anteriores las enfermedades respiratorias son las que más causan hospitalización y generan interconsulta fuera del servicio público hacia el servicio privado, que bien que ahora se haya visibilizado ese problema y que se tomen las medidas en base a las cifras reales que afectan a nuestra población. Doctora Carolina Herrera, muchas gracias por estar con nosotros en A ti por la Tele13 esta invitación. noche. Gracias. Buenas noches.